Más del 55% de la población mundial vive en las grandes ciudades del mundo. ¿Cómo podemos nosotros impactar, alcanzar y bendecir a las personas que viven en medio de tanta gente, pero que se sienten realmente solos? La respuesta en la lección de hoy en Aprendamos con Gozo. Bendiciones, apreciados amigos del gozo, les saluda el pastor Arnaldo Cruz. Gracias por compartir una vez más con nosotros en este programa especial Aprendamos con Gozo. Estamos en el mes de diciembre, prácticamente ya cerrando este año 2023. Estamos a mitad de diciembre. Ya el año se está acabando, pero qué bueno es que Dios te ha dado vida, te ha bendecido, te ha ayudado, te ha contestado oraciones, ha sido tu fortaleza en momentos de dificultad y hasta aquí podemos decir el Dios del cielo ha estado con nosotros. Jesús siempre, desde el principio, miramos a Dios en búsqueda de sus hijos, así como hizo con Adán y Eva en el libro de Génesis en el capítulo 3. Y encontramos que aún al final de los tiempos, Jesús todavía sigue buscando a sus hijos, especialmente aquellos que viven en medio de las incertidumbres, las situaciones y las crisis de la vida. Y descubrimos que la mayoría de ellos están viviendo en las grandes ciudades. Las grandes ciudades son lugares donde tú tienes que trabajar solamente para sobrevivir, donde muchas veces nos movemos a esas ciudades buscando mejoría para nosotros y también para nuestras familias y nuestros hijos. Pero estas grandes ciudades también son lugares llenos de pecado, son lugares donde la gente es fría, donde nadie se preocupa por nadie, donde todo el mundo anda detrás de mí, myself and I, solamente ando buscando lo mío y si falta algo será lo mío. Sin embargo, como iglesia adventista del séptimo día y como personas que buscamos y queremos compartir a Dios, ¿será que nosotros tenemos que enfocar nuestra visión y nuestra misión hacia estas grandes ciudades? En la lección de hoy estaremos compartiendo 5 cosas que debemos tomar en cuenta que hizo Jesús y que nosotros también debemos hacer de por qué debemos ir a estas grandes ciudades. La primera de ellas la encontramos nosotros en lo que es el texto que vamos a estar analizando durante toda esta semana, que es especialmente esta mujer que era de Tiro y Sidón. Esta mujer de Tiro y Sidón, según el libro de Mateo capítulo 15, a partir del versículo 28, 24 en adelante, encontramos que esta mujer tenía una hija que estaba pasando por una crisis muy fuerte, su hija estaba endemoniada, y ahora esta mujer que venía de una gran ciudad, una ciudad secular, una ciudad idólatra, una ciudad que vivía solamente como la mayoría de las grandes ciudades de hoy buscando lo suyo, ahora ella encuentra que Jesús puede ser la solución para su vida. Y cuando ella viene y se encuentra con Jesús, en el momento que Jesús anda con sus discípulos por esta ciudad llamada Tiro y Sidón, dice Mateo 15, 28, que Jesús le respondió a aquella mujer: mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieras, y su hija quedó sana desde aquella hora. Pero vamos a ver el contexto de esta historia. El contexto de esta historia, número 1, para entender por qué debemos ir a las grandes ciudades, es que Jesús se especializó en buscar en esos 3 años y medio de ministerio a aquellos que estaban lejos. Y escucha la palabra que voy a decir nuevamente: a los que estaban lejos. Lejos de Dios, lejos de su doctrina, lejos de su filosofía, lejos del conocimiento de Dios. Mientras más lejos estaban, a esa gente de lejos Jesús los estaba buscando. Por 2 razones. Número 1, no solamente porque estaban lejos de Dios y lejos de su iglesia, sino también porque para la iglesia, ellos eran personas no alcanzables por el Espíritu de Dios. Y esto es muy triste, familia. Y no lo encontramos solamente en el caso de esta mujer. Cuando usted lee el libro de Lucas, en el capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 10, encontramos a un hombre llamado Zaqueo que no puede llegar a Jesús porque la multitud no le permitía llegar a Jesús.
porque la multitud no quería que un hombre pecador se acercara a Jesús. Pero si el mismo Jesús dijo en el versículo 10 de esa misma historia, cerrando la historia de Zaqueo, que el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Pero muchas veces nosotros, por nuestros preconceptos, muchas veces nosotros por nuestros prejuicios, dejamos de alcanzar a aquellas personas que están lejos, que realmente han sido compradas con la sangre del Dios de la salvación. Nuestros preconceptos nos hacen creer a nosotros que el drogadicto ya no tiene esperanza. Nuestros prejuicios nos hacen creer a nosotros que la comunidad LGBTQ ya es una comunidad sin esperanza de Dios. Pero cuando yo leo el texto bíblico, me doy cuenta que en ese lugar pagano, ¿verdad? Que era Tiro y Sidón, que viene desde la antigüedad. En la antigüedad, los hijos del pueblo de Israel se unieron con las mujeres de los sidonios y eso fue un fracaso, una crisis, unos problemas, unas confusiones extraordinarias. Dice Primera de Reyes que Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, ¿verdad? Porque él se casó con una princesa sidonia que el texto bíblico dice que lo guió por el mal camino. Entonces ya hay un background malo entre el pueblo de Israel contra los de Tiro y Sidón. Pero Jesús ahora toma a sus discípulos, los saca, ¿verdad?, de su zona de confort, que era Jerusalén, Galilea, y ahora se lo lleva lejos, a Tiro y Sidón. Una de las cosas que yo admiro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y de lo cual me siento privilegiado de pertenecer a esta iglesia, es que mientras más lejos esté el sitio, más emocionados estamos nosotros y más invertimos en enviar a alguien para que lleve esperanza a esos lugares. Y no importa el método que tengamos que usar, lo que cueste, nos interesa ir a buscar a aquellos que están lejos, en países lejanos, en países que son hasta inalcanzables. Lugares, por ejemplo, como el Amazonas. Allá tenemos nosotros, gracias a la Iglesia Adventista en Sudamérica, un barco que recorre todo el Amazonas en el río, pues, llevando esperanza en Jesucristo y llevando enfermeros y doctores para que puedan atender a las personas y a la misma vez llevar la palabra del Señor. No hay lugar lejos para Dios, porque aún los de lejos son alcanzables para el Dios de la salvación. Por eso quiero decirte a esa mujer que piensa que ya su marido ha caído tan bajo que ya no hay esperanza, o que piensa que su mujer se ha ido tan lejos haciéndole caso a ese compañero de trabajo y ha dejado los hijos y el matrimonio para irse en esa nueva relación creyendo que es la mejor opción. Aún a esa gente, Dios va a tratar de alcanzarlos. Aún esos hijos de nosotros que están lejos de Dios y lejos de la iglesia, que han caído muy bajo, que pareciera que están ya marcados como la oveja negra de la familia, a esos muchachos el Dios del cielo quiere salvarlos y Dios quiere usarnos a nosotros para que, al igual que como Él hizo con los discípulos, vayamos lejos a llevar esperanza en el Dios de la salvación. Pero hay un detalle cuando nosotros entendemos que debemos ir más allá de las paredes de la iglesia, más allá del edificio. Y es que si usted quiere ir más allá del edificio, usted tiene que dejar a un lado los prejuicios y los preconceptos. Escúcheme bien. Tiene que dejar a un lado los prejuicios y los preconceptos. No hay forma de que usted pueda impactar a los de lejos si no deja los prejuicios a un lado. Hermano, hermana, es cierto que nosotros no estamos acorde con el lesbianismo. Es cierto que no estamos acorde y apoyando el homosexualismo. Nosotros no somos homofóbicos como iglesia adventista. Yo quiero dejar eso claro. No somos homofóbicos porque que como iglesia no estemos de acuerdo no significa que nosotros los odiemos a ellos. Es más, los amamos. Es más, los buscamos. Es más, queremos que ellos se encuentren en el mismo Dios de la salvación que nosotros hemos encontrado. Pero usted no puede ir con preconcepto y con prejuicio a hablarle a una persona de la comunidad LGBTQ porque usted no lo va a poder impactar. Su prejuicio no va a poder dejar que usted dé el mensaje correctamente. Y el Señor, la razón por la cual saca a los muchachos de su zona de confort de Jerusalén y Samaria y Galilea y todo eso, para llevarlo a Samaria, para llevarlo a Tiro y a Sidón, es para que ellos entiendan que el evangelio de Jesús es para todo el mundo. No importa que adore diferente a ti, no importa que tenga un concepto de Dios diferente, no importa que vista diferente, no importa que vea la vida diferente, no importa que peque diferente a nosotros, todos ellos han sido llamados para salvación en el nombre de Jesús y nosotros debemos ser el instrumento para llevar la esperanza en el Dios del cielo.
Ahora imagínense los discípulos que todo el tiempo estaban allí cantando los mismos cantos de los himnos en la iglesia, leyendo la misma Biblia, y todos los que adoraban con ellos eran igual que ellos. Ahora el Señor lo toma, los desafía, los saca de su medio ambiente para que ellos entiendan que deben dejar el racismo a un lado, para que entiendan que deben dejar la intolerancia a un lado, para que entiendan que deben dejar el nacionalismo a un lado y para que puedan trabajar por las grandes ciudades donde todas estas situaciones nosotros las vemos. Tanta gente inmigrante en las grandes ciudades, porque la mayoría de la gente que emigra a las grandes ciudades es buscando una mejoría, mejores salarios, mejores entradas, mejores beneficios, mejores intereses para sus hijos y escuelas y universidades. Todo eso es la razón por la cual las grandes ciudades están llenas de inmigrantes. Pero muchas veces esos inmigrantes, por el racismo, por la intolerancia, por el nacionalismo, son humillados, son ofendidos, son denigrados, son tratados como basura. Y vamos a ir nosotros, que decimos que tenemos a Dios en el corazón, a tratarlo de la misma manera. ¿Cómo es posible? Si se supone que nosotros no tenemos prejuicios ni preconceptos. Yo me imagino a Jesús disfrutándose ese evento. Allí con los discípulos, él hablando con la gente de Tiro y Sidón, él hablando con esta mujer pagana, rodeado de discípulos cristianos y llenos del Espíritu de Dios. Jesús no solamente buscaba a los de lejos, Jesús buscaba a los de las ciudades. ¿Cuál era el interés de Jesús al ir a las grandes ciudades? Porque sabía que en las ciudades se le sufre. Las ciudades son esos lugares donde tú estás rodeado de gente y te sientes solo. Las ciudades, las estadísticas demuestran que son los lugares donde más está la alta tasa de suicidio en los países del mundo. Porque son gente que se sienten fracasados. Son gente que llegan con grandes sueños, con grandes expectativas, con grandes deseos. Pero la grande ciudad se encarga de hacerlos sentir miserables, de frustrarlos, de poner pensamientos negativos en sus mentes, al borde que los pone tanto en una espada y la pared que piensan hasta en quitarse la vida, y muchos hasta lo logran. Por eso Jesús va a estas grandes ciudades, y el ejemplo que aparece en el libro de San Mateo, allí especialmente en el capítulo 15, es esta mujer que su hija está poseída por demonios, porque en las grandes ciudades el diablo pareciera tener el control. Controla nuestros matrimonios, controla nuestra vida emocional, controla aún aquellas personas que andan buscando de Dios y pareciera ser que no lo encuentran, no porque no tengan una iglesia cerca, sino porque la gente de esa iglesia tiene prejuicios y preconceptos. Hasta eso encontramos en las iglesias de las grandes ciudades. Favoritismos, grupitos. Y pensamos más en nosotros y en los beneficios para los nuestros que en aquellos que adoran diferente a nosotros. Por eso cuando esta mujer pagana viene donde Jesús, Jesús no solamente siente compasión por ella, sino que Jesús, al igual que como lloró allí en Jerusalén, dice que Jesús vio Jerusalén y lloró, porque él sabía que las historias que se elevaban en oraciones cada día desde los muros de esa ciudad, gente desesperada, gente angustiada, gente agobiada, gente golpeada por la vida. Eso es lo que hay en las grandes ciudades. Y muchos de nosotros preferimos vivir en los campos afuera y tranquilo, porque yo ando buscando paz. Pero el Señor no nos trajo a nosotros para que nosotros tengamos paz. Paz vamos a tener cuando el Señor venga en gloria. El Señor nos trajo a nosotros para poder meternos en medio donde el diablo tiene el control y quitarle la autoridad al enemigo de las almas para llevar esperanza en el Dios de la salvación. Por eso Él fue con sus discípulos hasta Tiro y hasta Sidón. Para donde el enemigo tenía la sede del paganismo, allí iba a entrar Jesús a traer ahora la oferta de la salvación a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Aquella mujer viene donde Jesús y le dice, mira, tengo mi hija que está agobiada, porque la razón por la cual Jesús no solamente viene a las grandes ciudades es porque Él sabe que a las grandes ciudades viene gente de todas partes del mundo. Gente agobiada como esa mujer, gente frustrada como esa mujer, gente con problemas con sus hijos como tenía esa mujer. Y Jesús vino a esta ciudad
de Tiro y de Sidón, donde habían templos paganos, donde tenía magníficos palacios, donde tenía emporios de comercio, los puertos llenos de barcos, gente diversa que llegaba a la ciudad, dice Elena White allí en El deseado de todas las gentes en la página 365, porque Dios entendió que las ciudades grandes nos envuelven en el ajetreo y en el estrés de la vida diariamente, en el día a día, y solamente pensar en traer dinero para la casa, para comprar la comida, para pagar los compromisos financieros. Eso es la dinámica de las grandes ciudades, pero Jesús viene en las grandes ciudades también, porque en las ciudades tenemos que buscar a los que son diferentes. ¿Qué quiere decir Jesús cuando vino a Tiro y a Sidón? Tiro y Sidón era una ciudad que la gente venía, gente de diferentes ciudades, ¿verdad? De diferentes culturas y gente que no tenía ni siquiera conocimiento de Dios, que vino a esa gran ciudad. No fue buscando religión, fue buscando dinero. Y yo le soy sincero, yo vivo hace ya 13 años aquí en Estados Unidos y la gente que viene de todos los países del mundo no viene buscando para ser mejores, más religiosos. Esa es una realidad. Puede aparecer alguno, ¿verdad? Buscando más consagración. No, la mayoría viene buscando dinero, viene buscando hacer realidad su sueño, viene buscando sacar adelante a su familia, o vienen ellos solos y dejan la familia en sus países para ellos poder ayudar desde aquí a su familia, porque desde allá con todo lo que trabajaban, teniendo 3 y 4 trabajos, no podían cumplir con los compromisos mensuales. A eso que la gente viene a las grandes ciudades. Y Jesús, al venir a Tiro y Sidón, encuentra ahora que las grandes ciudades es el lugar donde hay gente diferente, con sueños diferentes, con culturas diferentes, con formas de ver la vida diferentes, con crisis diferentes, pero también con filosofías diferentes. O sea, yo he encontrado, mi hija tuvo una compañera en la universidad, en California, que la compañera de Laura era de acuerdo a cómo ella se levantaba. Ella era una muchacha. Si ella se levantaba sintiéndose muchacha, ella hablaba como muchacha, se comportaba como muchacha, se ponía ropa de muchacha, todo eso. Por otro día ella amanecía sintiéndose hombre. Y ella entonces cambiaba su tono de voz y ella entonces se ponía otro tipo de ropa y hasta su forma de caminar era diferente y una cosa. Todo eso lo encuentra uno en las grandes ciudades. Gente que se sienten que hay que tratarlo como animales. Señores, todo eso se encuentra en las grandes ciudades. Gente que se siente que depende, si yo me siento que soy un niño, tú tienes que tratarme como un niño, viejo de 50 años. Gente que siente que hay que estarlo controlando y por eso se ha hecho muy famoso la intimidad masoquista, donde viene una mujer y le da latigazo a ese hombre. Todo eso se encuentra en las grandes ciudades. Pero esa gente que se encuentra en las grandes ciudades son gente que también merece encontrar al Dios verdadero, al Dios de la salvación. Pero si usted viene pensando, no, yo no voy a acercar a esa gente, no, diga, acercarme a los drogadictos, ni loco. Y yo siendo pastor aquí en Estados Unidos, nosotros llegamos a ir a lugares donde la gente se drogaba ahí abajo de los puentes en downtown en Miami. Y íbamos para llevarle comida a esa gente. Y usted veía, porque uno lo nota, ¿verdad? Lo mismo, la misma incomodidad de los hermanos y las hermanas de la iglesia. No, espérate, que déjame ponerme un guante para poder saludar a esta gente. Yo no sé si esta persona tiene SIDA o no. O sea, uno nota la incomodidad en ellos. Pero cuando Dios te llama para ir a las grandes ciudades, no es solamente para poder disfrutar los sueños y los beneficios de las grandes ciudades. Dios te llama para ir a las grandes ciudades a rescatar personas en el nombre de Jesús. Y Jesús ahora llega a esta grande ciudad porque Él encuentra que hay preconceptos en la iglesia, hay prejuicios en los que dicen que aman a Dios y hay necesidades en las grandes ciudades. Entonces aquí hay que negociar, familia. ¿Vas a mantener el prejuicio? Entonces no vas a poder impactar. El que quiere impactar tiene que dejar la incomodidad, tiene que salir de su zona de confort e ir a llevar esperanza en el nombre de Jesucristo. Y Jesús se encuentra con esta mujer de Tiro y Sidón y Jesús se da cuenta que en las grandes ciudades no solamente hay gente en necesidad. Permítame decirle, en las grandes ciudades también hay gente que necesita un milagro. Y en las grandes ciudades también, y esto es muy importante decirlo, hay gente que ama a Dios de corazón. Y que aunque no creen en Dios completamente, que lo creen a su manera, pero creen realmente en el Dios del cielo. Y hay evidencia bíblica para eso.
En las grandes ciudades usted encontró a Jesús, ¿verdad? Que se encuentra con un Zaqueo. En las grandes ciudades se encuentra con un centurión que se le estaba muriendo el siervo de él y que ni siquiera quiso que Jesús viniera a su casa, sino que le mandó un siervo porque él mismo reconocía que él no era digno de que Jesús viniera a su casa. En las grandes ciudades encontramos nosotros a esta mujer pagana que los judíos y los discípulos consideraban una mujer ya que no tenía esperanza en Jesús. Y Jesús la escucha. Pero hay algo en la historia que Jesús hace cuando la mujer viene pidiéndole al Señor que por favor venga y sane a su hija. Jesús le contesta de una forma rara. Jesús le contesta a la mujer y le dice a la mujer, no es bueno que uno le dé la comida de la mesa a los perros. ¡Wow! Espérate. ¿Y por qué Jesús contesta así? ¿Por qué Jesús trata con indiferencia a esa mujer? Jesús la trató así para que los discípulos vieran cómo era que ellos la trataban. ¿Cómo tratamos nosotros a los católicos? ¿Cómo tratamos nosotros a los que adoran diferente de nosotros en la misma iglesia? ¿Cómo tratamos nosotros a los que predican otros temas que no son necesariamente los que a mí me gustan? ¿Cómo tratamos nosotros a aquellos de otras denominaciones religiosas? ¿Cómo tratamos nosotros a aquellos que pecan al igual que nosotros, pero que pecan diferente a nosotros? ¿Cómo tratamos nosotros a aquellos que visten diferente? ¿Cómo tratamos nosotros a aquellos que usan otra estrategia diferente para alcanzar al pecador? ¿Será que lo tratamos frío así como trató Jesús a la mujer y como lo trataban los discípulos? ¿Será que esta historia nos representa a nosotros? Que nosotros, en vez de tratar a la gente con amor, con cariño, con respeto, en vez de tratar a la gente como herederos del reino, no como pecadores miserables, estamos tratándolo de la misma forma como los discípulos la trataban. La razón por la cual Jesús va a las ciudades es porque él entendía que no solamente iba a encontrar gente diferente, sino que nos iba a enseñar a nosotros también a tratar a la gente diferente. Sin embargo, aquella mujer me sorprendió. Aquella mujer que el Señor trató como la trataban los discípulos, aquella mujer dijo, Señor, pero está bien, es cierto, no me dé la comida a la mesa, pero dame que sea lo que sobra. Mire la fe de esta mujer. Lo que esta mujer prefiere ser humillada, ser arrastrada, ser ignorada, ser tratada como basura, ser tratada como un perro, solamente si se llevaba el milagro de que su hija fuera sana. Ese tipo de gente desesperada está en las grandes ciudades. Por eso nosotros como iglesia tenemos que invertir más en las grandes ciudades. Tenemos que buscar más al pecador en las grandes ciudades. ¿Usted quiere vivir en el campo? No hay ningún problema. Váyase a vivir al campo. Pero venga y lleve esperanza en las grandes ciudades. O venga y métase en el zapato de aquella gente que vive en las grandes ciudades y vamos a llevarle esperanza en Jesús. Elena G. de White dijo en la página 366 del Deseado de todas las gentes, Jesús recibió a esa representante de una raza despreciada, como la habrían recibido los judíos. Con ello, quería enseñarle a sus discípulos que notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal si la mujer hubiese hablado con ellos, evidenciando en su recepción de la mujer y la manera compasiva con que él quería que ellos la tratasen una angustia tal como la que la mujer estaba presentando. La razón por la cual Jesús venía a las grandes ciudades es porque Jesús siempre vino sin prejuicios. Jesús vino a las grandes ciudades buscando grupos poblacionales, mostrándole a Jesucristo. Él quería que la gente que va a las grandes ciudades comparta el evangelio de esperanza en el Dios de la salvación. Por eso el Señor tiene un día que tomar a Pedro en una visión y Pedro está soñando y baja un manto así con diferentes animales, algunos de ellos inmundos, ¿verdad? Que para un judío era imposible comer. Y la voz le dice, Pedro, mate y come. ¿Quién? ¿Yo? No, señor. Sí, mate y come. No, señor, yo no voy a comer.
¿Por qué el Señor le da esa visión a Pedro? Era para quitar los prejuicios de Pedro. Mire, esta visión que aparece en el libro de Hechos, esta visión está en el capítulo 10, versículo 9 hasta el versículo 16. Esta visión que aparece allí viene después que el Señor ya Jesús ascendió al cielo. No es todavía como estaba en la tierra. Todavía Jesús se va y Pedro seguía con los prejuicios. Y eso lo estaba limitando a predicar solamente a su gente. Y Jesús no quiere que le prediquemos solamente a los adventistas, quiere que le prediquemos a toda la gente en el mundo entero. Mientras tengamos prejuicios, no vamos a poder llevar esperanza a las demás personas. Mientras creamos que somos los únicos que tenemos la verdad, no vamos a poder llevar esa verdad a aquellas personas que también la necesitan. Hay que ir a las ciudades, pero hay que ir a las ciudades sin prejuicios. Por eso el Señor le muestra a Pedro en esta visión que él tenía que predicar el evangelio a los gentiles. Y entonces viene Pedro y cuando está en la casa de aquel hombre que el Señor le muestra que era un hombre interesado en las cosas de Dios, que era un hombre que estaba orando por esa bendición, dice Pedro en el capítulo 10 de Hechos, en el versículo 34 y 35, que Pedro se paró en pie en la casa de aquel hombre y dijo estas palabras. En verdad veo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente de cualquier nación que sea. Bendito sea el Señor. Por eso Jesús tuvo paciencia con los discípulos para enseñarle a los discípulos que ellos no comprendían plenamente el plan de la salvación y muchas veces no lo comprendemos nosotros tampoco. Le enseñó también que el Espíritu Santo puede ayudarnos a superar nuestros prejuicios y favoritismos para llevar a cabo nuestra misión en las grandes ciudades. Como decíamos nosotros, no solamente debemos ir a las grandes ciudades, número 4, debemos ir a las grandes ciudades porque todavía queda gente que ama a Dios en las grandes ciudades. El ejemplo que le puse hace poco del centurión, el ejemplo de los amigos del paralítico, que tomaron al amigo y lo llevaron y quitaron el techo para bajarlo donde Jesús estaba. El ejemplo del ciego Bartimeo, que le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aún habiendo estado en Tiro y Sidón, los discípulos le dicen al ciego, cállate, que estás distrayendo al maestro, el maestro no quiere nada contigo, ya tú eres un ciego, o sea, tú eres la basura. Señores, ¿usted se da cuenta cómo los prejuicios nos hacen tratar a los hijos de Dios que fueron comprados con sangre como si fueran basura? Tenemos que tener cuidado con esto, porque los prejuicios nos están haciendo rechazar a los que Jesús está invitando. Los prejuicios nos están haciendo no predicarles a aquellos que Jesús está esperando que nosotros vayamos a llevarle el mensaje de esperanza. Cállate, ciego sin vergüenza, pecador, ¿cómo yo voy a hablar contigo? Eso es lo que normalmente hace la gente que dice que tiene a Dios en el corazón. Por eso el Señor con paciencia le enseñó a los discípulos. Y por eso Jesús, cuando escucha que los discípulos están rechazando al ciego Bartimeo, Jesús se detiene. Y yo quiero detenerme contigo en este momento de todo corazón porque quiero hablarte con el corazón. No hay forma que tú digas que tienes a Dios en el corazón y que tú estés rechazando aquello por lo que Jesús murió en la cruz. No importa su preferencia sexual, no importa su preferencia religiosa, no importa la vida pasada que han llevado o la vida presente que están llevando. No permitamos, familia, que los prejuicios nos hagan dejar de llevar esperanza a aquellos necesitados. Porque ellos, al igual que la mujer de Tiro y Sidón, que el Señor tuvo que decirle en Mateo 15, grande es tu fe, tuvo que decirle al centurión, óyeme, aún entre mi tierra no he encontrado tanta fe como la tuya. Se lo dijo a un centurión, a un pagano, y trajo sanidad al ciego Bartimeo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús entendió que lo que nosotros rechazamos por nuestros prejuicios, Jesús está dispuesto a salvarlos y a darle esperanza en el Dios del cielo. Por eso es muy importante que hoy tomemos un espacio y un tiempo para predicar el Evangelio de Jesús. Para pedirle a Dios que saque los prejuicios de nosotros y nos ayude a compartir este hermoso mensaje de esperanza, porque mucha gente, cuando nosotros las rechazamos, llegan a la conclusión de que Jesús también las está rechazando. Y nosotros no estamos representando dignamente al Dios del cielo cuando hacemos eso. Por eso son muy oportunas las palabras de Elena White cuando ella dice, entre quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel
las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos de ellos lo esperaban como el libertador de los pecados, dice el deseado de toda la gente en la página 25. Por eso hay mucha gente que aparentemente por fuera no ama a Dios, pero es posible que por dentro lo amen mucho más que nosotros, que decimos que tenemos a Dios en el corazón. Es necesario, familia, que entendamos que Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde a nosotros hacer una denuncia radical del mundo religioso profeso, sino con humildad y amor presentar a todos la verdad, tal como es en Jesús. Lo escribió Elena White el 17 de enero de 1893. Yo quiero orar en este momento. Y yo quiero orar por alguien que quiere pedirle a Dios exactamente las mismas 5 razones por las cuales Jesús fue a la ciudad. Número 1, para buscar a los de lejos. Número 2, para buscar en las ciudades. Número 3, para buscar a los que son diferentes. Número 4, para buscar sin prejuicios. Y número 5, para buscar, porque todavía queda gente en las grandes ciudades necesitadas de Jesús. Yo quiero orar por ti y quiero pedirte un favor. Pon solamente tu nombre en el chat. Y esa va a ser la tarea de esta semana. Pon tu nombre en el chat y durante toda esta semana vamos a estar orando, todos los que estamos viendo esta lección y disfrutándola, por esos nombres que van a aparecer en el chat. Donde tú vas a poner tu nombre y al poner tu nombre le estás diciendo al Señor, yo quiero predicar tu mensaje sin prejuicios. Y vamos a pedirle al Dios del cielo que nos dé la oportunidad de predicar su mensaje sin prejuicios. Si tú quieres ser esa persona y quieres que oremos por ti esta semana, entonces haz la tarea esta semana y ponlo allí en el chat. Y déjame hacer la primera oración por ti, que estás viendo la lección, y por mí, que quiero seguir predicando al Dios del cielo, donde sea, cuando sea y como sea, pero especialmente sin prejuicios. Oramos. Querido Dios y Padre amado, hay tanta gente en las grandes ciudades sufriendo, hay tantas gentes en las ciudades que se sienten sin esperanza, con vacíos en el corazón. Permite, Dios eterno, que a través de nosotros ellos reciban luz, que a través de nosotros que iremos sin prejuicios ellos reciban salvación y que a través de nosotros sin preconceptos ellos reciban a Jesús. Ayúdanos a nosotros primero, aquellos cuando nos encuentren o cuando nosotros nos encontremos con ellos, ellos vean a Jesús a través de nosotros. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, gracias por compartir conmigo hoy. No olvides compartir la lección. Gracias por acompañarme. Que Dios elimine todos los prejuicios y que juntos podamos llevar al Dios de la salvación a las grandes ciudades y donde quiera, cualquier rincón de la tierra, ellos puedan encontrar a Cristo Jesús. No olvides compartirlo. Tu amigo El Gozo y Pastor Arnaldo Cruz se despide. Hasta la próxima. Que puedan disfrutar estas cierre de año y estas fiestas de cierre de año con tu familia. Y te deseo que si ellos vienen a tu casa, a tu familia, y hay alguna oveja negra que te va a visitar, háblale de Jesús sin prejuicios para que ellos encuentren salvación antes de comenzar el año 2024. Bendiciones, que Dios te bendiga. Hasta la próxima.